Hola amados del Señor, seguimos en esta serie Ley o Gracia. Hoy nos toca seguir en este capítulo 7 de la epístola a los romanos. Analizaremos del versículo 7 al 13, recordándoles que estos estudios son solamente de los fragmentos o párrafos en donde la palabra ley sale, para poder ver su contexto, su implicancia, las ideas principales, secundarias y cómo estas ideas influyen en nuestros días y cómo influyeron también en la iglesia de Roma. Así es que antes de comenzar, recordarles suscríbete al canal Ministerio El Amor de Dios es para ti en YouTube. Allí hay varias series, hay dos que están conclusas, que son La Cruz de Cristo y Salvación se pierde, y otras que sigo trabajando en ellas, pero aún no he subido los videos porque sigo trabajando en la serie. Por ahora queremos terminar esta serie Ley o Gracia, todavía nos faltan varios videos, de hecho la serie consta de 16 videos, creo que este sería el número 10 o 11, y vamos a seguir profundizando. Así es que el título de este estudio bíblico, o más bien, más que un estudio bíblico, es una búsqueda de las ideas principales y secundarias del texto. Digamos que es un análisis más que un estudio bíblico. El título es El papel de la ley en la conciencia del pecado. Como introducción aquí a Romanos 7, versículo 7 al 13, explora la relación entre la ley y el conocimiento del pecado. Pablo enfatiza que la ley no es pecaminosa, sino que revela el pecado al exponer lo que está prohibido. Sin embargo, el pecado aprovecha esta revelación para inducir la codicia y el pecado en el corazón humano. Vamos a leer esta porción bíblica. Romanos 7, versículos 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Me voy a detener aquí un poco. ¿A cuál ley se está refiriendo Pablo en términos general? ¿A los 10 mandamientos, la ley moral, a la ley ceremonial o a la ley civil? Él se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque uno de los mandamientos es no codiciarás. Este texto
es el que habla claramente que el tema principal con respecto a la ley es la ley de los 10 mandamientos. De allí vienen otras inferencias con respecto a la ley. De ahí se desprende la ley del pecado, la ley de la conciencia, la ley del espíritu, etcétera, etcétera. Pero el contexto general del tema que está tratando Pablo es la ley, los 10 mandamientos. No está hablando de la ley ceremonial ni de la ley civil, aunque en el texto anterior está hablando de un término con respecto a los esposos. Pero estos versículos nos dan la clave para entender que el tema principal o a la ley que Pablo se refiere en la carta a los romanos son los 10 mandamientos. La ley moral. A eso se refiere la carta a los romanos, principalmente, y de ahí salen todas sus inferencias. Veamos la idea principal de este texto. La ley revela el pecado al establecer normas claras, pero el pecado distorsiona estas normas y utiliza el mandamiento para engañar y conducir al pecador a la transgresión. Cita bíblica que está en armonía con esta idea principal en las palabras de Jesucristo. Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Ideas secundarias con respecto al texto. Letra A. La ley no es pecaminosa, sino santa, justa y buena. B. La ley revela lo que está prohibido, como no codiciarás. C. El pecado se aprovecha de la ley para producir codicia y muerte. D. La ley muestra la extrema pecaminosidad del pecado. Algunas citas bíblicas que están en armonía con estas ideas secundarias, aparte de la epístola de los romanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que la ley es buena siempre que se use legítimamente. Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente a quien se le había hecho la promesa. Refiriéndose a Jesucristo, obviamente. La idea del conflicto en la Iglesia de Roma con respecto a este pasaje. El conflicto en la Iglesia de Roma podría haber involucrado la comprensión de la relación entre la ley y la conciencia del pecado en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo este conflicto se manifestaba de manera cotidiana en la vida de aquel tiempo? Número 1. Conciencia del pecado por prácticas anteriores. Algunos creyentes que habían llevado vidas marcadas por prácticas pecaminosas en el pasado podrían haber luchado con una conciencia cargada de culpa y condenación, incluso después de su conversión. Esto se debía a la falta de comprensión sobre cómo la gracia de Cristo los liberaba del pasado. Número 2. Rigidez legalista. Otros creyentes podrían haber adoptado una perspectiva legalista, enfocándose en cumplir rigurosamente la ley y las tradiciones religiosas, lo que podría llevar a una mentalidad de autojustificación y a la falta de comprensión sobre la gracia de Dios. Número 3. División entre judíos y gentiles.
En la iglesia primitiva podría haber habido tensiones entre los judíos convertidos y los gentiles convertidos con respecto a la observancia de la ley judía. Los judíos podrían haber insistido en la importancia de cumplir con la ley, mientras que los gentiles podrían haberse sentido confundidos acerca de su relación con la ley. ¿Cómo este conflicto se manifiesta en la iglesia actual? Este conflicto se manifiesta en debates sobre el papel de la ley en la vida del creyente y cómo se relaciona con la gracia. Este conflicto se manifiesta de algunas maneras. Número 1. Conciencia de pecado por pasado problemático. Los creyentes que tienen un pasado problemático, como involucramiento en pandillas, adicciones o comportamientos delictivos, podrían enfrentar una lucha constante con la conciencia del pecado, preguntándose si Dios realmente los ha perdonado y aceptado. Número 2. Tensión entre libertad y legalismo. Algunos cristianos podrían debatir sobre cómo vivir en la libertad de Cristo sin caer en el legalismo. Por ejemplo, podría haber discusiones sobre si ciertas prácticas, como el consumo de alcohol moderado, son permisibles o pecaminosas. Número 3. División entre diferentes trasfondos religiosos. En la actualidad, donde la diversidad religiosa es común, los convertidos podrían enfrentar tensiones sobre cómo reconciliar sus creencias cristianas con prácticas religiosas tradicionales de sus familias. Esto podría generar conflictos internos y familiares. Número 4. Entendimiento de la gracia. Algunos creyentes podrían luchar con un entendimiento incompleto de la gracia de Dios. Podrían sentirse culpables y condenados por sus pecados pasados, a pesar de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Esos son los 4 puntos más importantes. El conflicto sobre la comprensión de la relación entre la ley y la conciencia del pecado en la vida del creyente se manifiesta en situaciones donde los creyentes pueden sentirse culpables por su pasado, debatir sobre la libertad en Cristo y lidiar con divisiones culturales o religiosas en su entorno. La enseñanza y el entendimiento claros de la gracia de Dios son esenciales para abordar estos desafíos. ¿Cómo enfrentaría el conflicto Pablo hoy? Pablo enfatizaría que la ley sigue siendo santa y que su propósito es revelar el pecado, pero la gracia de Cristo es la solución para liberarnos del pecado. En resumen, Romanos 7, versículos 7 al 13, destaca que la ley es santa y revela el pecado, pero el pecado distorsiona su propósito y la utiliza para engañar al pecador. Una ilustración. Imagina un espejo que refleja la suciedad en el rostro de una persona. El espejo no es sucio, pero muestra la necesidad de limpieza. En conclusión, la ley tiene un papel importante al revelar el pecado, pero es la gracia de Cristo la que nos libera de la esclavitud del pecado y nos da la capacidad de vivir en obediencia a Dios. Texto para meditar. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes de hacer un desafío como hermanos en la fe, quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a que el propósito de la ley
principalmente es mostrarnos nuestro pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la ley es santa, justa y buena, que es el carácter de Cristo. Cuando tú te enfrentas a Jesucristo en reflexión y estableces una comunión, una intimidad con Él, intrínsecamente, cuando tú vas delante de tu presencia, lo primero que se presenta en esa relación es la sensación de impureza. Es cuando estamos reflexionando de lo que estamos viviendo y el Espíritu de Dios, que es santo, nos redarguye de pecado. Y cuando nos enfrentamos al carácter de Cristo, que Él es santo, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición caída delante de Él. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestro pecado. Y cuán horrendo es el pecado delante de Dios. Y el rol de la ley, el propósito es mostrarnos nuestro pecado, pero el rol es conducirnos a Cristo. ¿Cómo? En arrepentimiento. Y ahí podemos tener esta intimidad, esta comunión con Dios, como Cristo ya quitó la barrera que nos separaba, que era el pecado. Ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Pero cada vez que vamos, obviamente debemos de pedir perdón a Dios, porque siempre nos equivocamos. Mira, para que tú veas que esta es una verdad absoluta, pon en perspectiva o en retrospectiva cada vez que tú te presentas delante de Dios en esas oraciones que son verdaderamente espirituales, no aquellas que son para pedir cosas, sino que cuando tú hablas con Dios de manera íntima, en espíritu y en verdad, lo primero que vas a sentir en tu interior, cuando la presencia de Dios se manifiesta, es que te redarguye de las cosas malas que tú has hecho en el día y te guía al arrepentimiento y te guía a pedir el perdón y te guía a convertirte nuevamente y te guía a arrepentirte nuevamente. Porque así funciona el Espíritu de Dios, porque es santo. Entonces cuando el Espíritu de Dios que habita en nosotros comienza a manifestarse en esa comunión, Él comienza a gemir delante de Dios, como dice Pablo, con gemidos indecibles, a interceder por nosotros. Y en ese instante es cuando tú te sientes limpio, perdonado, reconciliado. Y allí es cuando puedes tener una conversación con Dios íntima, en espíritu y en verdad. Es 100% espiritual. A veces no hay palabras, a veces sí, pero hay una conexión tan poderosa en tu interior que es 100% espiritual. Y allí es cuando se manifiesta la presencia de Dios en tu vida. En mi caso particular, yo siento cuando el Espíritu de Dios que vive en mí se manifiesta. Y siento, hermano, desde la mollera hasta la planta de los pies, el poder de Dios que se manifiesta. Se me erizan todos los pelos del cuerpo, hermano. Tengo una sensación de que Él me abraza, de que Él me cubre. Y es tan preciosa, hermano, esa sensación corporal, que esa sensación no la tengo siempre ni a cada rato. No ando por la vida con los pelos parados del cuerpo. Pero cuando se manifiesta la presencia de Dios, la siento, hermano, se siente.
pero a veces no siento la presencia de Dios, pero sé que Dios está conmigo, porque Él vive dentro de mí, es solamente que se manifiesta. No le digo a Dios todos los días, ven Señor, si Él está en mí, que tu espíritu venga, el espíritu está en mí. Le pido que se manifieste con su poder, con su gloria, que me redarguya, que me guíe, que me enseñe, que me sane. Se lo pido, pero Él vive en mí. Así es que quiero hacerle un llamado desafiante a cada hermano, a cada hijo de Dios. Busquemos la gracia de Cristo para vivir en obediencia a Dios, reconociendo que la ley revela el pecado, pero no puede salvarnos, porque no es su propósito ni su rol. El que nos salva es Jesucristo y nadie más. Terminemos esto con una leve o breve oración. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos en tu presencia y queremos ser agradecidos porque tu ley justa, santa y buena nos muestra el pecado y lo horrendo del pecado, la pecaminosidad en extremo. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra, tu ley, nos lo enseña. Pero gracias también te damos porque la ley no nos puede salvar. Porque si en algún momento pensáramos que la ley nos puede salvar, nos pondríamos de manera excesiva, ritualista, legalista en querer cumplirla y pondríamos el orgullo delante de ti que hemos podido cumplir tu ley y por lo tanto somos merecedores de la salvación. Y no es así, Padre. Tú nos has dado tu salvación por gracia, como dice el capítulo 2, versículos 8 y 9 del libro de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don de la salvación no es algo que nosotros hemos ganado ni merecido. Es tu sola gracia. Enséñanos, Padre, a comprender la gracia. Enséñanos a saber que tu gracia es lo que sustenta nuestras vidas, porque a ti te place, porque no lo merecemos, porque es un regalo, porque tu corazón lleno de gracia se manifiesta en favor de nosotros. No tenemos ningún mérito, no tenemos ningún talento, no tenemos nada que esté a nuestro favor para jactarnos delante de tu presencia, que yo soy tan bueno, por eso tú me salvaste. No, Señor. Era el peor de todos y a ti te plació salvarme. A ti te plació justificarme, regenerarme, santificarme. Es tu obra. Por eso eres tú el que llama a salvación. Por eso Jesucristo vino desde el trono de la gracia a anunciarnos salvación, a mostrarnos camino de salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, quiero recordarles que te suscribas al canal. Allí está el número de WhatsApp, también está el correo al ministerio. Y por esos medios comunícate con el ministerio, con nosotros, y podemos enviarte estos documentos para que puedas hacer también tus propios estudios bíblicos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos en el próximo video.